Esta es la lección número 2 y se titula La escuela del sufrimiento. Dice en el Salmo 119, 65 al 72, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No sé ustedes, pero yo experimenté mucha aflicción cuando recién ingresé a la escuela. Como todo niño, por lo general, estaba acostumbrado al confort de mi casa con mis padres y mis hermanos. Cuando llegó el día de ir a la escuela, vino a mi vida una gran ansiedad por ingresar a mi primera clase de primaria, y tanto en la primaria como en la secundaria también sentí la misma ansiedad. La mayoría de nosotros enfrentamos el primer día de clases en cualquier escuela con cierto grado de ansiedad y sobre todo porque, como en mi caso, tuvimos que sufrir lo que se llamaba la novatada de algunos alumnos mayores de la escuela secundaria que ya estaban en grados más avanzados. Nunca olvidaré que nos atraparon afuera de la escuela y trasquilaron mi cabello sin misericordia y aún delante de mi padre. Como ustedes ya lo saben, la escuela está diseñada para enseñarnos lo que necesitamos saber, pero siempre hay un precio que pagar para lograr esa meta. Aún a los adultos se nos pide que nos sometamos al adiestramiento en nuestras escuelas especializadas para avanzar en nuestras carreras profesionales. No nos es posible eliminar la ansiedad de ese primer día de clases, ni tampoco podemos esperar aprender nada valioso sin que haya un sacrificio de parte nuestra. Ahora, en cuanto a lo espiritual, Dios tiene su escuela para sus siervos. Las lecciones transforman la vida y tienen valor eterno. Sin embargo, el precio a pagar por ellas puede ser muy alto. En el Salmo 119, en algunos versículos que hemos escogido, examinaremos las experiencias de David en lo que yo llamo la escuela del sufrimiento, en donde Dios nos enseña algo extraordinario. En el transcurso de este salmo, David ha expresado repetidamente la pasión que siente por aprender la palabra de Dios. La única petición que él presenta ante Dios en esta estrofa, y la presenta 2 veces, es que él le enseñe su palabra como un aprendiz, como un discípulo verdadero. Suplicamos a nuestro Dios y Maestro nos enseñe y que se meta con nosotros hasta la cocina, como decimos. La escuela del sufrimiento es la respuesta de Dios a la petición de David. Toda esta estrofa tiene que ver con la aflicción. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Respondemos así a la prueba y aflicción. Tal vez lo que tú hiciste para merecer lo que te está pasando fue orar pidiéndole a Dios que te enseñara su palabra. En toda la vida experimentamos problemas. Sin embargo, David
ha aprendido una verdad que transforma la vida. Dios quiere usar la aflicción en nuestras vidas para educarnos en cuanto a sus estatutos, en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a sus principios. Seguiremos una estructura firme para poder analizar, aunque sea breve, esta escuela. Aprenderemos la verdad sobre la cual se funda la escuela y luego veremos los requisitos necesarios para ser admitidos a ella, la prueba inevitable, la meta de su proceso educativo y la transformación que ocurre en la vida de sus egresados. La verdad sobre la cual se funda la escuela, o sea, dice la palabra, bien has hecho con tu siervo, dice el versículo 65 de este Salmo 119. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Toda escuela tiene como propósito enseñar una disciplina particular, una verdad fundamental. Algunas escuelas son más especializadas que otras, pero todas dependen de principios básicos. Sin estos principios, la escuela carecería de propósito. La escuela de la aflicción, la escuela del sufrimiento, no es la excepción. En este versículo 65, David enuncia un principio que siempre es cierto. Si queremos hacer frente a la aflicción en nuestras vidas, es necesario primero considerar esta verdad que David menciona como su experiencia. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Dios hace bien con sus siervos. Este versículo contempla dos verdades. La primera es que Dios hace bien con sus siervos. Cada vez que la aflicción llega a nuestras vidas, necesitamos afirmarnos en esta verdad. Dios hace bien con sus siervos. Y si yo soy su siervo, siempre esperaré el bien de Él, aunque aparentemente vea como que no tiene final esta experiencia de dolor o de tristeza o de aflicción. Pero siempre debe de estar en mi cabeza, pase lo que pase, Dios siempre hace bien a sus siervos. Así que si no logramos comprender esto, podríamos albergar amargura contra Dios porque Él ha permitido que algo malo nos ocurra. La mayor parte de nuestras aflicciones ocurren sencillamente porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Ahora, ¿ese pecado de dónde vino? Pues del hombre mismo, de la mujer misma. Nosotros, como seres humanos, trajimos la práctica de la desobediencia, de la transgresión a lo que Dios estableció para nuestro bien. Y como rechazamos lo que Dios estableció para nuestro bien, entonces estamos sufriendo las consecuencias de este rechazo y se llama pecado, transgresión, desobediencia, violación a los mandamientos de Dios. Entonces, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la desilusión, nunca formaron parte del plan original de Dios, sino que surgieron como consecuencia del hombre y de la mujer. Otro tipo de aflicción puede ser resultado de nuestra ignorancia, de nuestros pecados específicos que hayamos cometido o de que hayamos violado algún principio fundamental. No podemos culpar a Dios por estas cosas. En el libro de Job se nos dice que Dios permitió que Satanás atacara a Job con aflicciones. Tal como Dios nunca le dijo a Job la razón de su aflicción, es necesario que reconozcamos la posibilidad de que nuestra aflicción pueda ser resultado de la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor
sin que lo percibamos o sin que tengamos alguna explicación satisfactoria. Siempre que suframos la aflicción, es necesario que volvamos a la misma verdad fundamental. Dios hace bien con sus siervos. Este versículo dice específicamente, tu siervo. Por supuesto que Dios es paciente hacia los inconversos, como dice en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el día del juicio llegará en el cual la ira de Dios será derramada sobre los que se niegan a creer. Pero con sus siervos, los que son de Él, aquellos que han puesto su fe en Él y que se han comprometido a servirle, Dios hace bien. El preguntarse, ¿qué he hecho para merecerme esto? No es necesariamente malo. Cuando ustedes se encuentren en el medio de la prueba y de la aflicción, debieran hacerse una evaluación honesta para determinar si existe algún pecado específico en nuestra vida que haya sido la causa de nuestro problema. Si lo hay, entonces hay que abocarnos a arreglar el asunto. Respondiendo de manera bíblica y permitan a Dios que Él establezca las cosas en nuestra vida. ¿Cómo las va a establecer o a restablecer? Cuando ve que nosotros obedecemos, deteniéndonos del camino equivocado, que es lo que se llama arrepentimiento, y luego volvernos a Él. Si las circunstancias están verdaderamente fuera de nuestro control, no permitamos que nuestro corazón albergue amargura. Recuerden que Dios hace bien con sus siervos. Y esta es la verdad fundamental para hacer frente a la aflicción. Nunca olvidar, Dios hace bien conmigo. Dios hace bien con sus siervos. Es posible hallar evidencia que apoya esta verdad en toda la Biblia. El apóstol Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Existe otro pasaje en los Salmos que confirma esta verdad. Dios hace bien con sus siervos y jamás permite que pasemos por un fuego que no podamos soportar. Él conoce nuestras limitaciones. Dice el Salmo 103, 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios hace con sus siervos conforme a su palabra. Una segunda verdad, pero no menos importante, se encuentra aquí mismo en el versículo 65, porque dice, Dios hace bien con sus siervos. Y añade, conforme a su palabra. La manera en que Dios trata con todo este asunto de su vida es conforme a lo que Él dictó, lo que Él mandó escribir. Conforme a la Biblia, conforme a su palabra, las Sagradas Escrituras. Nada le ocurre a uno que no pueda explicarse con la verdad de la palabra de Dios. No existe situación a la cual no se pueda responder conforme a la palabra de Dios. Es un tremendo consuelo para mí el saber que Dios es completamente consciente en su trato conmigo. Todo lo que hace es conforme a su palabra. Si aprendo su palabra, puedo anticipar los problemas que enfrentaré. Puedo hallar la salida a través del laberinto de problemas y aflicciones que llena esta vida. Pero yo puedo también descubrir que lo que Él quiere hacer en mí para conformarme a la imagen de mi Salvador Jesucristo.
En esta sección ya hemos aprendido la verdad básica que nos puede guiar en cualquier aflicción. No importa lo que nos ocurra, ni las circunstancias, sabemos que Dios hace bien con sus siervos. También comprendemos que Dios siempre trata con nosotros conforme a su palabra. Estos principios me protegen contra las malas actitudes, reducen la cantidad de sorpresas y me muestran el punto de partida para responder a cualquier prueba conforme a su palabra. Ahora, los requisitos necesarios para ser admitidos en esta escuela del sufrimiento los encontramos del 66 al 68 en este mismo Salmo 119. La mayoría de las escuelas de enseñanza superior exigen un expediente del candidato a la admisión. El expediente sencillamente certifica que el alumno cumple con los requisitos necesarios para ser admitido al programa de estudios. Aquí Dios nos revela tres cualidades de la vida del salmista que le permiten cursar exitosamente el programa de estudios. Todo alumno potencial de la escuela del sufrimiento deberá cumplir con estos requisitos para poder aprender las verdades necesarias para graduarse. En primer lugar, el alumno debe creer en el bendito libro. Dice el 66, versículo 66 del Salmo 119 que estamos viendo: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. David quiere que Dios le enseñe no solo qué hacer, lo que significa sabiduría, sino también cómo hacerlo, lo que significa buen sentido. Él sabe que para que esto ocurra, él tiene que ser educable. El alumno debe ser educable. Hay mucha gente que no acepta enseñanza y el orgullo les hace suponer que lo saben todo y no quieren adaptarse a la condición de un discípulo, de un aprendiz. El Señor debe realmente llevarnos a que todos los que solicitamos de Él su atención y su enseñanza tengamos una actitud correcta. Él lo demanda, Él demanda la actitud correcta. Por ello es por lo que el versículo termina diciendo: porque tus mandamientos he creído. Un buen equipo de fútbol estudia detenidamente sus jugadas preparadas. Con ello básicamente aprenden qué hacer y cuándo y cómo hacerlo. Si dudan de la calidad de la jugada o si no tienen fe en que lo que el director técnico les dice los llevará al éxito. Fíjense, voy a repetir: si dudan de la calidad de la jugada o si no tienen fe en que lo que el director técnico les dice, ¿ustedes creen que lo llevará al éxito? Al llegar al campo de juego, por no creer en los detalles del técnico, tendrán problemas muy serios. Así que la primera cualidad que hizo de David un alumno de éxito en la escuela de Dios, también puede darte éxito a ti. David creía que el libro de texto, o sea, la Biblia, era la verdad. Ahí están las instrucciones del director. Lo mismo se aplica a todo alumno que estudia la palabra de Dios. Nuestro maestro tiene cuidado y detalla la instrucción para que nosotros crezcamos y maduremos. Ya hemos aprendido que la verdad fundamental de esta escuela es el saber que Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra. No se nos olvide,
Todo es en base a lo que está escrito, en base a lo que Dios nos dio como libro de texto, que son las Sagradas Escrituras. Si no confías en esa palabra, no existe razón para seguir adelante. El alumno debe cargar con el dolor. Sin pena no hay victoria. Aunque esta frase está expresada en el estilo conciso de habla moderna, es tan antigua como la historia del hombre. Sin pena no hay victoria. El crecimiento conlleva cierto dolor. David lo expresó de esta manera: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. La segunda cualidad que permitió a David sobresalir en la escuela de Dios es que él comprendía que Dios usaba la aflicción en su vida para enseñarle la verdad que necesitaba para vivir con éxito. Sin esa aflicción, sin ese sufrimiento, le faltaba entendimiento y él se descarriaba. Hay veces que un pastor se ve obligado a quebrarle la pata a una oveja que de continuo se descarría del rebaño, se sale del redil. Y esto no lo hace para descargar su enojo. El pastor no le quiebra la patita a la oveja porque está enojado o porque está lleno de ira o frustración sobre la oveja, sino por el beneficio de ella. El pastor sabe que si la oveja se aparta demasiado del redil, seguramente será atacada por un animal rapaz. Entonces, por amor a la oveja, él le quiebra la pata y luego la lleva en brazos mientras se sana su pata. Ahí está segura, lastimada, adolorida, sufriendo, pero está segura. Para cuando se sana la pata de la oveja, ésta ya se ha acostumbrado a andar con el pastor dentro del redil. Yo conozco mis ovejas, dijo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco por su nombre y ellas me conocen a mí. Es decir, hay una intimidad entre el maestro y el alumno. Muchos creyentes meramente reaccionan ante los problemas y pruebas que surgen en sus vidas. Sus decisiones y sus acciones son nada más que reflejos naturales. El siervo de Dios que desea ser usado por Dios con poder necesita aprender a responder bíblicamente ante la aflicción. La aflicción está divinamente diseñada para mantenernos cerca de la palabra de Dios, para mantenernos cerca del redil, o mejor dicho, dentro del redil, cerca del pastor. El alumno de la escuela de Dios entiende que hay dolor en la aflicción y que él debe estar dispuesto a cargar con ese dolor. Nuevamente, volvemos a la verdad fundamental. Si confiamos que Dios hace bien con sus siervos conforme a su palabra, nada tenemos que temer, aunque todo se vea oscuro. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13, lo que ya leímos, que nunca seremos tentados más allá de lo que podemos resistir. El alumno deberá doblar sus rodillas ante Dios. En el Salmo 119, 68 encontramos una confesión de fe en la naturaleza misma de Dios. Bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. La tercera cualidad que David representa para los alumnos exitosos de la escuela de Dios es que él comprendía que el alumno debe tener fe en la persona de su maestro. Ese es el primer principio que Cristo enseñó en Juan 15:20. David sabía
que para poder aprender las verdades que Dios quería enseñarle a través de la aflicción, él tenía que humillarse delante de su maestro y aceptar estas aflicciones como algo bueno. Entonces, volviendo al pasaje de Juan 15:20, nuestro Señor nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tal como el siervo no es mayor que su Señor, el alumno no es mayor que su maestro. Observa cuán profunda es esta verdad. Cuando David dice, bueno eres tú, se refiere a la naturaleza de Dios, al decir, y bienhechor, ¿no? Cuando dice, bueno y bienhechor, ¿no? Se refiere a la obra de Dios. Las buenas obras de Dios son la manifestación de la naturaleza buena, de Dios. Lo que Dios hace es un reflejo de lo que Él es. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nuevamente volvemos a la verdad fundamental. Si Dios hace bien con sus siervos es porque Él es bueno. Por otro lado, si no aceptamos que Dios hace bien con sus siervos, en efecto estamos diciendo que Dios no es bueno. Así de simple. En medio del ardor de una prueba, podemos vernos tentados a exclamar, esto no es justo, no hay razón por la cual me esté sucediendo esto, no lo merezco, pero tales comentarios no se limitan a las acciones de Dios. Si decimos que Dios no es justo o que Dios no hace bien con sus siervos, también estamos diciendo que Dios no es bueno. Recuerden que David dice que Dios es bueno en el contexto de la aflicción que había recibido. Esta es la razón por la cual David está en posición de aprender la verdad de Dios. Él ha expresado su fe en la bondad de la persona de Dios. Por favor, no piensen que estoy discutiendo detalles religiosos o teológicos. Esto es vital en nuestra relación con Dios y en la respuesta de Dios a la aflicción a la que estamos sometidos. La importancia de las palabras del salmista resalta en las palabras que Jesús dirigió a un hombre principal. En Lucas 18, 18 y 19, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. En Lucas 18, 21 nos revela que este hombre confiaba en sus propias obras como medio de su salvación. Y Jesús va directamente al asunto real. Él llamó la atención del hombre al cuestionar el título que le había dado. ¿Por qué me llamas bueno? Y este era el asunto. ¿Comprendía este hombre lo que estaba diciendo? Su respuesta a Jesús nos demuestra que no. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿De veras entiendes lo que estabas diciendo cuando me llamaste bueno? ¿Comprendes que ninguno hay bueno sino solo Dios? ¿Es esto lo que me quieres decir? ¿Realmente comprendes que yo soy Dios? El materialismo de este hombre principal, que era rico, impidió que viera la verdad que Jesús enseñaba. Él quería ser justificado por guardar la ley en lugar por obedecer al Maestro. Jesús reveló la hipocresía de este hombre al decirle que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Este hombre no pudo hacerlo porque realmente no creía que Jesús era bueno o que era Dios. Si Jesús fuera bueno, todo lo que dijo sería para bien de este hombre, aun si en el momento tuviera apariencia de aflicción.
David sabía que Dios es bueno y quería que Dios le enseñara sus estatutos. El carácter y las acciones siempre van de la mano. Una enseñanza mala es resultado de un mal carácter. Una enseñanza buena es resultado de un buen carácter. Y David entendió que para recibir la verdad bien enseñada, él necesitaba buscarla solamente en la palabra de Dios. ¿Cómo está tu expediente? ¿Crees tú en el libro de Dios? ¿Estás dispuesto a cargar con el dolor que sea necesario para graduarse? ¿Has doblado tus rodillas genuinamente ante la bondad de Dios? ¿O se te olvida, como a todos se nos olvida? La solución vino de Dios, salimos de la aflicción y se nos olvidó regresar y darle la gloria y darle las gracias. Así somos. Ahora, como todos alumnos, siempre habrá de esperar la prueba, el examen al final de cada periodo de estudios. Y la prueba dada a todos los alumnos del Señor, a los discípulos, se nos dice que los exámenes son parte necesaria del proceso educativo. Son un indicador de lo que el alumno ha aprendido. David describe su prueba en los versículos 69 y 70, cuando dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado.